Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pues estamos a punto de salir del desierto de estos 40 días y es bueno escuchar de algunos hermanos que ya a su tiempo lo sabremos si ellos dan testimonio de cómo este desierto les ha enseñado a confiar más en Dios, a tener calma en Dios, y sé de algunos de ustedes que ya están viendo la luz al final del túnel. Hoy me gocé con algunos testimonios de algunos hermanos que tuvieron la libertad y la confianza de hacernos saber lo que Dios ha hecho en sus vidas y de cómo Dios está obrando. Y eso alegra porque nos damos cuenta de que la palabra es real. Ahora pongan mucha atención. Viene la parte importante de estos desiertos. Y quiero que sepan esto. Sin cruz y sin sangre jamás podremos salir del desierto. Pongan mucha atención aquí. Cuando hablamos de la sangre, nos damos cuenta de que la Biblia comienza o es un libro de sangre, como muchos lo conocen, porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta de que quien primero sacrificó animales para cubrir la rebeldía y la desnudez de Adán y Eva fue el mismo Dios cuando sacrificó algunos animales. Y hasta Apocalipsis, cuando toda la creación y todos los seres vivientes, los 24 ancianos y los millones y millones de ángeles estén adorando al Cordero que fue inmolado y sacrificado. Ahora, estudiamos el domingo de cómo el Señor, que es nuestra Pascua, porque dice Corintios que Jesús, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado, y cómo el Señor le ordenó a Moisés en Éxodo 12 de que le dijera al pueblo de cómo tendrían que sacrificar la Pascua. Dice en Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, pongan atención en este versículo que voy a leer. Y tal vez no les diga ahora la importancia y la gema escondida que está ahí. Si Dios me dice que se los diga, se los digo. Pero lo quiero guardar para el domingo. Escuchen esto, Éxodo 12:27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pongan mucha atención. ¿Por qué la sangre de Cristo es tan importante para el cristianismo? Se ha dicho que la Biblia es un libro de sangre, porque la Biblia no solamente da un registro fiel de los pecados del hombre y de sus crímenes, sino que también muestra a Dios llevando redención a la humanidad por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo. El mensaje de la sangre revela cuán profundamente nos ama Dios y también revela la poderosa provisión que Él ha hecho para nosotros. Ahora dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesucristo derramó su sangre y murió en la cruz. Es lo que vamos a celebrar a partir del domingo que comienza la Semana Santa. Sin embargo, muchos no han entendido completamente la importancia de la sangre que Jesús derramó. Tienen un entendimiento general de que Jesús murió por ellos, pero no comprenden todas las implicaciones de este regalo precioso, como hablábamos el domingo de las tres dimensiones de la sangre, la dimensión histórica, la dimensión eterna y la dimensión continua. Ahora, la provisión de la sangre, como también lo dijimos el domingo, es la sangre de Jesucristo, es una fuente que no solo fluye a través de los siglos y que se extiende por generaciones, sino que también supera culturas y costumbres, rompe las barreras que dividen a las personas porque puede ablandar el corazón más endurecido, asesino, vengativo y rencoroso que conozca la humanidad, porque toca los corazones rotos y despreciados. Trae esperanza, limpieza, sanidad y liberación. Ahora,
Pongan mucha atención aquí, pongan mucha atención. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. La sangre que corre por nuestras venas es un común denominador para toda la humanidad. Es por medio de la sangre que cada ser humano tiene vida física. Yo estaba estudiando un poquito de esto acerca de cómo fue que comenzó el descubrimiento de esto del poder de la sangre, hablando científicamente. Y dice que en 1628 el doctor William Harvey, un físico y anatomista, publicó sobre la circulación de la sangre. Escuchen esto, en 1628, en el que él proponía que la vida estaba en la sangre. El descubrimiento de cómo circula la sangre quizá en ese tiempo fue el avance médico más importante de su época, del siglo XVII, pero ese conocimiento fue esencial para entender cómo funciona el cuerpo humano, así como para curar alguna enfermedad. Sin embargo, el hecho crucial de que la vida del cuerpo entero está en la sangre, pues ya había sido claramente establecido en la Biblia hace miles de años, en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Noé, en Génesis 9, del 3 al 6, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, ay, esto es hermoso. Los varios compuestos y químicos que hacen funcionar la fisiología de la sangre operan de alguna manera que no está completamente entendida. Aún con nuestros avances médicos modernos, la sangre humana y su funcionamiento en el cuerpo es un tema tan complejo que toda una especialidad médica que se llama hematología está dedicada a su estudio. Ese líquido misterioso circula alrededor de todo el cuerpo cada 23 segundos y está en constante movimiento circulando en el corazón, las arterias, los vasos capilares y las venas. Y Dios dice que la vida es algo misterioso que los científicos, aún con sus tubos de ensayos, sus instrumentos modernos, nunca han sido capaces de definir o comprender a fondo. Está en la sangre de la carne, así que no puede haber vida sin sangre. En el cuerpo humano hay muchas clases diferentes de tejidos. Nosotros lo definimos como músculos, nervios, grasa, glándula, hueso, tejidos conectivos, etc. Todos estos tejidos tienen una cosa en común. Ellos están sujetados por células microscópicamente pequeñas y teniendo una específica y limitada función. A diferencia de estos tejidos que sujetan a la sangre, es un fluido movible, es decir, que no está limitada a una parte del cuerpo, sino que tiene libertad para moverse por todo el cuerpo entero y abastecer de nutrición o de nutrientes las células fijas y elimina los productos inservibles. El adulto promedio, según dicen los médicos, tiene 10 pintas de sangre en su cuerpo. Normalmente el 7% del peso del cuerpo es sangre. La sangre se produce en la médula ósea y es reciclada y limpiada por ella misma cientos de veces al día. Circula a través del cuerpo, es bombeada por el corazón y es oxigenada por los pulmones. Lleva a las células nutrientes y oxígeno, como también hormonas y otras sustancias, y retira el dióxido de carbono y otros desechos de productos. Los agentes que combaten las enfermedades en la sangre atacan y destruyen gérmenes invasores. La sangre, por consiguiente, nos da fortaleza, hace posible el crecimiento, es la protectora del cuerpo, combate la enfermedad, es la línea de defensa del cuerpo contra los gérmenes, contra las bacterias y los microorganismos dañinos.
provee una resistencia organizada contra cualquier cosa que sea dañina al cuerpo. Juega un papel vital en nuestro sistema inmune y mantiene una temperatura relativamente constante en el cuerpo. Es la precursora de la salud y el bienestar. Escuchen, esto es interesante. Ahora, no es posible tener buena salud con una sangre contaminada o pobre. Y las transfusiones de sangre literalmente salvan miles de vidas, si no es que millones cada año. La sangre es un río de vida. La sangre es un fluido milagroso que solo Dios pudo hacer. Y aunque la ciencia aún no entiende completamente cómo funciona la sangre, está claro que sin la sangre la vida termina. Por ejemplo, en general, cuando un músculo deja de funcionar, el resto del cuerpo continúa funcionando. Pero si la sangre falla, muere el cuerpo entero. La sangre contiene ese ingrediente indefinible que da vida a cada célula en el cuerpo. La Biblia revela la importancia de este vital río de vida que fluye en nuestros cuerpos. Y Dios le ha asignado a la sangre cierta santidad que está misteriosamente conectada a la vida por su propio decreto. En Levítico 3:17 dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habites, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. En Deuteronomio 12:23 al 25 dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la sangre, no la comerás. En tierra la derramarás como agua, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, aquí viene la parte interesante del devocional de hoy. La sangre es preciada y es esencial para la vida, pero la sangre que tenemos ahora no es la misma sangre que originalmente Dios le dio a la humanidad. Pongan mucha atención aquí. Cuando el género humano se rebeló contra Dios, su propia naturaleza se corrompió y su sangre, su ADN se manchó. El pecado de Adán trajo pecado y enfermedad a la sangre humana. Si Adán no hubiera pecado, él no hubiera tenido que morir. Pero por causa de su pecado, él introdujo la muerte a la familia humana. El cuerpo humano, por consiguiente, pasó a ser sujeto de corrupción y descomposición. Y finalmente la muerte vino a cada uno de nosotros. Ahora, siendo que la vida está en la sangre, de acuerdo a las escrituras, y que la paga del pecado es la muerte, el pecado afectó la sangre de Adán y le causó la muerte, porque todos los hombres somos descendientes de Adán y la sangre de todos los hombres participan de la sangre de Adán. Y esa sangre solo puede ser limpiada con la aplicación de otra sangre sin pecado. Hablando en términos médicos, sería una hemodiálisis con una sangre pura, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Ahora, el primer derramamiento de sangre, ¿cuándo fue? A menudo o muchas veces pensamos que el derramamiento inicial de la sangre en la Biblia sucedió cuando Caín mató a su hermano Abel. Sin embargo, hubo un primer caso antes de eso que revela la necesidad del sacrificio de sangre para expiación, para pago por el pecado y el derramamiento de sangre. El primer acontecimiento del derramamiento de sangre fue en el huerto del Edén, cuando Dios sacrificó un animal o animales para proveer abrigo para la vergüenza humana. La Biblia dice que cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, trataron de vivir sin Él. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aparentemente las hojas de higuera no fueron abrigo suficiente, porque la Biblia sigue diciendo en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿de dónde vinieron esas pieles? Pues lógico, es obvio, de animales que deben haber tenido que ser sacrificados para que sus pieles se convirtieran en abrigos, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Este derramamiento de sangre no era solamente con el propósito de cubrir su desnudez física, sino que fue también para cubrir su desnudez espiritual. Las hojas de higuera podrían haber sido suficientes para su desnudez física, pero no eran suficientes para expiar, para pagar por el pecado o permitir que una persona tuviera una relación reestablecida con un Dios santo. En Génesis 4, del 3 al 5, cuando Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, trajeron sus ofrendas al Señor, vemos que el Señor aceptaba el sacrificio de animales, mientras que las ofrendas de cosechas no las aceptaba. Esto no era porque cuidar ovejas fuera una vocación más honorable que el cultivo de la tierra. Ambas eran ocupaciones legítimas. Sin embargo, para que Caín y Abel fueran aceptados ante el Señor, sus pecados necesitaban ser tratados y sus pecados podrían ser cubiertos solamente con un sacrificio de sangre. En el libro de Hebreos dice en Hebreos 9:22, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Perdón, es Hebreos 11:4. Y ahora sí, en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, no hay pago por el pecado. Hebreos 9:22 y Hebreos 11:4. Ahora, por consiguiente, desde el tiempo de la rebelión de Adán y Eva, los sacrificios de animales tuvieron que ser hechos para expiación, para pagar por los pecados de la humanidad, para que así pudieran tener una relación con su santo Dios. Sangre inocente tuvo que ser sacrificada por los pecados de la humanidad. En este caso, la sangre de animales. Sin embargo, estos sacrificios no eran una solución permanente al pecado, como el domingo lo estudiamos, porque fueron solamente un precursor del máximo sacrificio, o sea, era una sombra de lo que Jesucristo después vendría a hacer por nosotros. Jesucristo, que es el Cordero sin mancha, un hombre sin pecado por los pecados del mundo. Y la preciosa naturaleza de la sangre continúa descubriéndose a medida que leemos cuidadosamente más los relatos bíblicos del principio de la humanidad. Debido a que la sangre es sagrada, es causa de juicio si es derramada sin sentido. Y trágicamente, una omisión de la vida humana se manifestó poco después que empezó la raza humana. Caín se puso furioso cuando su ofrenda de la cosecha no fue aceptada. Aunque Dios le advirtió a Caín que su enojo podría conducirlo a pecar, Caín lo ignoró y mató a su hermano por celos, el primer asesinato cometido en la tierra. Y Dios le preguntó a Caín en Génesis 4:10 al 11, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Este incidente enfatiza el valor de la sangre de los seres humanos. El hecho de asesinar y derramar la sangre de otra persona es un acto tan terrible que cuando la sangre de Abel fue esparcida en la tierra, ella clamó a Dios por justicia. Uy, y el Señor le dijo a Moisés,
También cuando le dio la ley, en Números 35:33, y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Siendo que la vida está en la sangre, solamente la sangre puede hacer enmiendas por la toma de vida. Dios le dijo a los israelitas en Levítico 17:11 al 14, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Pero tristemente, desde el tiempo de Caín hasta hoy, los seres humanos han continuado derramando la sangre los unos de los otros, destruyendo a aquellos que fueron hechos a la misma imagen de Dios e ignorando la vida incalculable de gran valor para Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas describe el estado desesperado de la humanidad y él dice en Miqueas 7 del 2 al 4, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confesión. La humanidad está en un estado caído. Aunque la mayoría de nosotros no somos asesinos, cada uno de nosotros demuestra nuestra naturaleza caída en que todos hemos perdido el camino. Todos hemos pecado de una manera u otra. Ninguno de nosotros ha vivido una vida perfecta. No importa cuán buenos seamos o cuán amorosos y dadivosos podamos ser, aún tenemos momentos de carnalidad, de celos u otros vicios. Y además la naturaleza caída de este mundo se demuestra por el hecho de que el sufrimiento en alguna forma es el común denominador de todas las personas. Personalmente las cosas no son correctas para nosotros y no son correctas para el mundo. La vida humana no solamente ha llegado a ser barata ante los ojos de muchas personas, sino que el entendimiento y la reacción a la sangre misma han sido distorsionados. La sangre parece tener un fuerte efecto en los seres humanos. Una persona la puede encontrar repulsiva o agradable. Muchos son susceptibles a la vista de la sangre, o sea, ven sangre y hasta se desmayan. Otros son morbosamente curiosos acerca de ella. Se fascinan con la misma sangre y con sus símbolos. Muchas personas han intentado entender, híjole, ese poder de la sangre. Por ejemplo, en las películas, los medios de comunicación entienden el poder cautivador del derramamiento de sangre y lo utilizan, como las noticias. Las noticias, si no ponen descabezados, desmembrados, asesinados en sus portadas, saben que no venden. Personas también involucradas en lo oculto usan la sangre en varios ritos y ceremonias como una parte central de sus falsas religiones. Esas cosas atraen los instintos básicos del hombre. El hecho es que nuestro enemigo Satanás entiende la santidad de la sangre y el poder de la sangre y provoca a las personas a hacer el mal uso de ella para sus propósitos perversos y malignos. Después de la caída de la humanidad,
el mal y la violencia en la tierra llegaron a ser de tal manera que en el tiempo de Noé, Dios destruyó a todas las personas del mundo conocido con un diluvio, excepto a Noé y a su familia, quienes fueron hallados justos ante los ojos de Dios. La Biblia dice en Génesis 6, 5 al 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Después del diluvio, por medio de las instrucciones de Dios a Noé y a su familia, nosotros llegamos a entender aún más cerca de la naturaleza de la sangre y por qué es tan preciosa. En Génesis 9:6, Dios le explicó a Noé y a su familia que la vida y la sangre de toda persona eran valiosas porque fueron hechas a su imagen. Y dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aún las vidas caídas de los seres humanos tienen valor a la vista de Dios, porque fuimos creados a su imagen y se debe rendir cuentas por cualquier violación de nuestra vida. Por eso necesitamos expiación. Ahora, ¿piensas tú que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos sabían que desencadenarían un baño de sangre en la tierra? Pues claro que no, pero eso es lo que sucedió cuando ellos se alejaron de Dios y de sus caminos. Hemos experimentado por miles de años de derramamiento de sangre en guerras, masacres, genocidios, asesinatos. Hoy lo estamos viendo con la guerra que hay y que finalmente fueron resultado de aquella primera desobediencia o son resultado de aquella primera desobediencia. El problema no es solo derramar la sangre física. La rebelión contra Dios es la causa completa y debe ser expiada, como nos dice Jesús en Mateo 5:21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todo pecado, incluyendo el asesinato, conduce a una muerte espiritual y puede ser expiada, pagada solo por medio del sacrificio de sangre. El precio es alto y debe ser pagado. Debe tratarse el pecado. El derramamiento de sangre debe pagarse por medio de sangre. Hace muchos siglos, estas verdades eran evidentes en las profecías y en las prácticas del Antiguo Testamento. El sistema de sacrificios era la forma en que Dios ilustraba para nosotros lo que la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, realizaría para restaurarnos ante Dios y darnos vida eterna. La próxima semana vamos a estudiar mucho acerca de la sangre. Uy, pongan mucha atención. Quiero dejarlos con esto y grábense esto. ¿Mm? Sin cruz y sin sangre no podrás salir del desierto. Grábatelo. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el maná para este viernes 8 de abril? Es el momento de salir completamente de tu desierto. Lee Josué capítulo 1. Moisés ya estaba muerto y Dios tenía un nuevo líder o levantó un nuevo líder, a Josué, que era temeroso de Dios. Pero el Señor lo animó a no temer. Su pasado estaba muerto. Ahora era tiempo de apoyarse en Dios y de no temer a su futuro. Es tiempo de que te levantes, que tengas fe, de que tú puedes hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Para el sábado 9 de abril, lee Josué 3, 5 y 6. Es el día de consagración.
El pueblo de Israel tuvo que consagrarse, apartarse para luego seguir el arca. El arca es la presencia de Dios, como ayer estudiamos. Una vez que estamos santificados, limpios, podemos acercarnos aún más a su presencia. La pregunta es, ¿estás preparado para seguir el arca? Su presencia manifiesta es clara. Ahí en donde tú estás, solo avanza hacia donde Él te guíe y vas a poder salir del desierto. El día 40, domingo 10. Lee el Salmo 150. Salmo 150. Alábale, alábale, alábale y adórale. Y ahora escucha. Para culminar nuestra salida del desierto este domingo, como es comienzo de la Semana Santa, estaremos estudiando la locura de la cruz y el poder de la sangre. Comienza la Semana Santa o la Semana de Pascua, celebrando el tradicional Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde el pueblo entero clamaba, ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Salve el Rey! Y pocos días después, esa misma gente gritaba, ¡crucifíquenlo! ¡Que muera! La palabra crucificado, crucificar, crucificaron, que obviamente se refiere al sacrificio de la cruz, se menciona 46 veces y solo aparece en el Nuevo Testamento. La palabra cruz se menciona 35 veces y también solo aparece en el Nuevo Testamento. Es importante entender esto porque Cristo vino a ser el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados y fue a través de la locura de la cruz, como Pablo lo dice en Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y grábense esto. Cuando la cruz no está en el centro de nuestra vida y de nuestro mensaje y testimonio, no se puede salvar a nadie ni a nosotros mismos. Hoy en día la iglesia tiene tantos reglamentos, tantas leyes, tantos dogmas hechos por ellos mismos que pierden de vista la cruz. Hoy en día se enseña de todo sobre cómo ser exitoso, próspero, cómo ser buenos padres, buenos esposos. Incluso se habla de sanidad, de liberación y podemos mencionar muchos más. Y no es que algunos sean temas equivocados, aunque algunos sí, pero el punto es que nada en nuestra vida va a funcionar sin la cruz y sin la sangre de Jesús. Y quiero dejarlos con estas 8 preguntas. ¿Por qué la iglesia ha perdido interés en la cruz? Número 1. Número 2. ¿Puede haber salvación y perdón sin sangre y cruz? Número 3. ¿Cómo se libera la gracia de Dios? Número 4. ¿Cuál es el arma que más teme Satanás y sus demonios? ¿La cruz o la sangre? Número 5. ¿Cuál es la única fuente de gracia y poder? Número 6. ¿Podemos predicar un evangelio sin cruz? Número 7. ¿Cómo aplicamos la sangre de Jesús a nuestra vida? Si es como se nos ha enseñado tradicionalmente, de aplico la sangre aquí, aplico la sangre allá, si es así, o hemos hecho doctrinas y teologías equivocadas. ¿Cómo aplico la sangre de Jesús a mi vida? Número 8. ¿Por qué le cuesta tanto a los creyentes vivir en santidad? Y les voy a dar una última, número 9. ¿Cuál es el canto que estaremos cantando en el cielo? Tiene que ver con la cruz y con el sacrificio de Jesús y la sangre. Estará muy hermoso, pero vamos a orar, que el Señor nos dé entendimiento y nos dé luz y revelación de su palabra a cada uno de nosotros y que quite todo obstáculo, toda barrera para que el domingo estemos juntos como familia, escuchando el mensaje más importante del cristianismo. Escuchen esto,
el mensaje más importante del cristianismo. Y para el siguiente domingo estaremos estudiando el fundamento más importante del cristianismo. Bueno, que no es lo mismo, por eso necesitamos revelación del Espíritu. Pero vamos a orar. Y gracias por sus oraciones por el tío Marquitos. Estamos orando de que Dios se glorifique en su vida y en la vida de cada uno de nosotros, en la mía también, en la de todos. Y que salgamos victoriosos de este desierto, fortalecidos, no libres de problemas, los problemas van a seguir, pero ahora vamos a tener las armas para enfrentarnos y darnos cuenta que el Señor nos ha dado las armas más poderosas y eternas, la cruz y la sangre, para salir del desierto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por las respuestas que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que todo obra para bien para los que te amamos, Señor. Gracias, Jesús, porque tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. No solamente para pagar por nuestros pecados, para darnos vida. Como tú mismo lo dices en Juan 6:53, que el que no come tu carne y bebe tu sangre no tiene vida. Y tú a través de eso, el que come tu carne y bebe tu sangre, nos das vida y vida eterna, Señor. Que lo podamos entender. Danos, Señor, ese discernimiento para entenderlo. Y gracias por la vida de Marquitos, gracias por la vida de cada hermano y hermana. Y que te glorifiquemos, te exaltemos, Señor, en esta semana que comienza, la semana más importante que nos trae un recordatorio del sacrificio que tú hiciste, Señor, que tú hiciste, porque tú pagaste, tú nos hiciste justos delante del Padre, Señor, a través de ese sacrificio tuyo, que lo podamos entender y valorar, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, que tengamos un servicio lleno de gozo, de alegría, Señor, porque ahora somos más que vencedores en Cristo, pero también que seamos expuestos, Señor, en todo aquello oculto que hay aún en nuestro corazón para que tú nos limpies de toda maldad a través de tu sangre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.